Hola maestro, buenas tardes, días o noches. Nosotros vamos a exponerle sobre la determinación del sexo en el orden cocodrilio. Eh, yo, Elvira Monserrat, junto a mi compañero Jorge Shayel Balandrán. Y bueno, primero pues hablemos del orden cocodrilio. Este orden incluye 3 géneros que son los cocodrilos, los caimanes y los gaviales. Lo más interesante de estos reptiles es que no tienen cromosomas sexuales específicos. También son gonocóricos o dioicos, que quiere decir que tenemos sexos separados. Vamos a encontrar tanto hembras como machos. Y si es que no tienen cromosomas sexuales, ¿cómo es que se determina el sexo? Pues aquí es donde entra la determinación sexual dependiente de la temperatura o la DSDT. El sexo del embrión se va a definir durante un periodo crítico durante la incubación. Aquí vamos a tener 3 rangos de temperatura importantes, en donde en los extremos, por así decirlo, o en las temperaturas ya sea más calientes o más frías, vamos a tener hembras. A temperaturas iguales o menores de 30 grados centígrados, tenemos hembras. Y a temperaturas mayores o iguales de 34 grados centígrados, volvemos a tener hembras. Mientras que en un intervalo intermedio tenemos tenemos machos, que es entre temperaturas de 32 y 33 grados centígrados. Profundizando ya en la genética, pues hay genes clave para la diferenciación sexual masculina. Primero les voy a explicar los genes masculinizantes. Uno de los principales es el gen SOX9, que es un factor de transcripción que se activa para la diferenciación de testículos. Además, el gen CF1 se expresa en los testículos en desarrollo y ayuda a regular la hormona antimuleriana, que es la hormona AMH. Esta hormona masculinizante es esencial y causa la regresión de los conductos de Müller, que en caso de que no fuera reprimida, esto crearía el desarrollo femenino. Por otro lado, en los genes feminizantes tenemos una enzima clave que es la aromatasa. Esta enzima se codifica por el gen CYP19 y convierte la testosterona en estradiol, que es una forma de estrógeno. El estradiol es una hormona que impulsa el desarrollo de los ovarios. Es muy interesante porque se ha demostrado en experimentos que si la aromatasa se inhibe, independientemente de si está en temperaturas feminizantes, ya no se desarrollan los ovarios. Y bueno, eso lo veremos más adelante con un ejemplo de un experimento realizado en los cocodrilos. En los experimentos que se realizaron, se ha comprobado el papel de estos genes en diferentes especies como el Alligator mississippiensis y el Crocodylus En las gráficas de la izquierda se pueden ver la proporción de hembras y la incubación de la temperatura, demostrando pues cómo la temperatura tiene un papel importante en la diferenciación del sexo. En el gráfico de la derecha tenemos la cascada de señalizaciones genéticas que ocurren con la temperatura. Arriba a la derecha comenzamos con la gónada bipotencial. Esta no está definida como un ovario o un testículo y los factores ambientales como la temperatura de incubación, la inflamación y la inmunidad influirán en cómo se activarán las rutas moleculares. Cuando se activan estas rutas, se activan otras rutas de transducción de señales dentro de las células de la gónada. Aquí entran en juego los segundos mensajeros como los iones de calcio que modularán la expresión génica. Los genes activados dependerán de la señal. Se pueden activar los DMRT1, que son esenciales para la diferenciación masculina, o bien se puede favorecer la expresión de la aromatasa que convierte la testosterona en estrógenos.
promoviendo la diferenciación femenina. Otros factores de transcripción que se activarán serán los genes TRPV4, TEFCO y TSPM8 que participarán en la regulación inicial. SOX9 y SF1 son cruciales para la vía masculina porque inducen la producción de la hormona AMH, que como ya mencionamos es la hormona antimuleriana y esta es necesaria para el desarrollo de los testículos. Hablando un poco de la epigenética, el diagrama también muestra el papel de la metilación y las activaciones del mRNA, que son procesos que refuerzan la decisión sexual tomada. Esto significa, como ya se ha visto en varias ocasiones, que los genes no son lo único que importan, sino también importa cómo se regulan y se silencian. Entonces, al final, si predomina la aromatasa, se producirá el estradiol y se formarán ovarios. Si predomina el SOX9 y SF1, se expresará AMH y se formarán los testículos. Un experimento que ayudó a la identificación de estos genes fue con Alligator mississippiensis y Cocodrilus porosus. El experimento demostró que cuando los investigadores inhibieron la aromatasa en huevos incubados en condiciones feminizantes, los embriones desarrollaron testículos en lugar de ovarios, confirmando que la aromatasa y el estradiol son esenciales para la feminización. Finalmente, ya para concluir, los cocodrilanos dependen directamente de la temperatura ambiental para definir su sexo. No existe un gen maestro como el SRY en mamíferos. La temperatura es la que desencadena las cascadas de activación e inhibición génica. De estas cascadas, el gen CYP19 es esencial para la feminización. Por lo tanto, el mecanismo de determinación sexual dependiente de la temperatura es muy particular, pero también vulnerable a cambios ambientales. Este mecanismo es especialmente sensible al cambio climático, porque un aumento global a las temperaturas podría alterar drásticamente las proporciones de sexo en las poblaciones de cocodrilianos, generando consecuencias en su reproducción y supervivencia a largo plazo. Aquí están nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.